Esta estructura con 3 basas es rígida, no se puede mover, no se puede mover, es como si fuera un cuerpo rígido, ¿ya? Si yo quiero hacer crecer, le tengo que aumentar otras 2 basas, aquí está, y formo 2 triángulos. Puedo seguir haciendo crecer, aumentando 2 basas, cada vez 2 basas, y en todo momento voy a formar triángulos. Y esto es importante. Los requisitos necesarios para que una estructura sea rígida es esta fórmula. N debe ser igual a 2J menos 3, donde N es el número de basas y J es el número de nudos, ¿ya? Nudos son los puntos de articulación de las basas. Estos son los nudos. Aquí también hay varios, ¿no? Entonces, el número de basas debe ser igual a 2J menos 3. J es el número de nudos. Así la estructura es rígida, no se mueve, es como si fuera un solo cuerpo todo. En este caso, hablamos de una estructura espacial. Para una estructura en el espacio, cada nudo adicional requiere la adición de 3 basas, porque son pirámides las que se van formando. Y entonces, para que esa estructura espacial sea rígida, no... ¿cómo se dice? Hay una palabra esto. No oscile, no sé, hay otra palabra que no se me viene. Tiene que cumplirse esta condición. Los requisitos necesarios para que la estructura sea rígida es que N debe ser 3J menos 6. Nuevamente, N es el número de basas y J es el número de nudos. Aquí hay algunos aspectos que nos pueden ayudar de sobremanera a simplificar un poco algunos cálculos. Y es este análisis que hay que hacer. A ver, un ratito nomás. Aquí, por ejemplo, yo tengo 4 basas. Todas las 4 basas están articuladas en este punto, en el punto A. Dice, consideremos un nudo cualesquiera, en este caso la figura del nudo A, que conecta 4 basas, A, B, A, C, AD y AE, que están alineadas sobre 2 rectas. En este primer caso están estas 2 basas, AE y AC, alineadas, están sobre una misma recta. Las otras 2 también están alineadas, dice, que están alineadas sobre 2 rectas, que se cortan. Entonces, las fuerzas que actúan son, si es que yo dibujo al nudo, cada una de las fuerzas los voy a considerar como sometidas a tracción. Eso quiere decir saliendo del nudo. Entonces aquí en el dibujo A, y las 3 o las 4 saliendo del nudo. F1, F2, F3 y F4. Como en A el sistema está en equilibrio, tiene que estar en equilibrio, al componer los vectores fuerza, deben formar un paralelogramo y que su suma debe ser 0. Entonces, si yo sumo esto, al F1 le sumo el F4, luego el F2 y el F3, se cierra. No hay resultante, por tanto, ese nudo está quieto. Y para que ocurra esto, observamos en el paralelogramo, dice que el F1 debe ser igual al F2, es decir, este tiene que ser igual al F2. Si yo me fijo, este F1, aquí en el dibujo del nudo, debe ser igual al F2. Y también el F3 debe ser igual al F4. Así se anulan. Resultante en el punto A, por tanto, sería 0. Ahora, yo le quito una basa. En realidad, la basa AE lo saco. Ahora hay 3 basas nomás. Ahora, si reemplazamos la basa AE por una fuerza E, debemos notar que 2 basas están sobre la misma línea recta, es decir, AB y AD, estas 2 están en línea recta. Y la carga P actúa
sobre la línea de la barra AC. Esto es similar al caso anterior, nada más que sustituimos la fuerza F3 por el P. Por tanto, los esfuerzos axiales en dos barras opuestas deben ser iguales y el esfuerzo axial en la otra debe ser igual a P. Es decir, como estos dos se van a eliminar, tienen que ser iguales de sentidos contrarios, estos otros también tienen que ser iguales para que la suma me dé cero, porque ese nudo está quieto, no se mueve. Y para que ocurra eso, la fuerza AC tiene que ser igual al P. Aquí va eso. Aquí no actúa ya la fuerza P. En este caso, dice, sobre el nudo A no actúa ninguna fuerza externa P. Por tanto, si analizamos el polígono de fuerzas, no puede cerrarse. Si es que yo formo un polígono, este AC estaría así. Este AD estaría así. Y este BD en el otro sentido, o aquí. No se cierra el polígono. Por tanto, esto estaría inestable. A ver, seguiremos leyendo. En este caso, sobre el nudo A no actúa ninguna fuerza externa, P. Por tanto, si analizamos el polígono de fuerzas, no puede cesarse, ya que FAB y FAD, AB y AD, están sobre la misma recta. Por tanto, para que exista equilibrio, solo puede darse o solo puede existir si el F de AC es cero. Solo si esta fuerza aquí es cero. Porque estos dos se van a eliminar entre sí y esta no puede quedar como una fuerza. La posibilidad para que este nudo esté quieto es que esta fuerza FC sea cero. Y si se quita otra barra más, tengo solamente dos barras sobre el nudo A alineadas. En este caso, AD y AB están alineadas y el equilibrio del pasador A exige que los esfuerzos axiales sean iguales. La fuerza B sea igual a la fuerza AD. En este caso, el equilibrio del pasador es imposible. No puede estar quieto este punto. O en equilibrio o en equilibrio. Está en movimiento en este caso. Estos conceptos me ayudan mucho, como les decía, a un poco simplificar el desarrollo de mi resolución de una estructura. Donde yo vea dos líneas, o sea, dos barras alineadas sobre un nudo y sobre ese nudo no actúa ninguna fuerza externa, entonces esas dos barras tienen la misma fuerza. Así saco conclusiones. Ahora, el hecho de que las fuerzas en ciertas barras sean nulas, las barras descargadas, no implica que sean inútiles, ya que si se cambian las condiciones de carga, podrían no ser nulas, pero también son necesarias para soportar el peso de la estructura y mantenerla en la forma deseada. Tal vez todo esto lo que dice y les acabo de leer es que el hecho de que una fuerza me dé cero para ciertas condiciones de carga no quiere decir que eso yo lo tengo que sacar porque no está soportando ninguna fuerza. Resulta de que esa fuerza tiene que estar ahí aunque no actúe ninguna fuerza. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir esta condición de rigidez. Si yo le saco una barra, no va a cumplir esto y por tanto la estructura va a tambalearse. Eso quiere decir. Para el análisis de
de equilibrio de estructuras, existen dos métodos. Inciso A, el método de nudos se analiza como un sistema de fuerzas concurrentes, ese método. Y el método de secciones, que lo analiza seccionando una estructura en dos partes. Vamos a ver los dos métodos. Este es el primero, ¿ya? Método de nudos tendríamos que colocar. Dice, aquí no tiene nada de teoría, lo único que dice es, se analiza como un sistema de fuerzas concurrentes. Vean, esta es la estructura. Es una estructura así en voladizo, si quieren, aunque no está en voladizo, pero bueno, está así. Supongan que es una estructura de una carpita de un centro comercial. Dice, determinar los esfuerzos axiales en las bases de la estructura representada e indicar si están a tracción o a compresión. Hacemos nudo por nudo. A ver, resulta que en cada nudo tiene que haber dos incógnitas nomás. Ahora, lo recomendable es primero encontrar las reacciones en los apoyos. Ya. Lo recomendable, dice, es primero hallar las reacciones. No siempre, pero es lo recomendable. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, en este apoyo fijo, actúa reacción horizontal y reacción vertical. Y este es un apoyo móvil. F1. Entonces, hago sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y momentos respecto a este punto, y encuentro este y este, ya conozco. Ahora, me voy a trabajar nudo por nudo. Primero, este nudo es el nudo D. Voy a dibujar así. Ahí está el nudo D. ¿Qué fuerzas actúan? Actúa el peso o la carga que está ahí. En las bases se los representa por fuerzas, pero todas, por convención les digo esto, todas como considerando que están sometidos a tracción, lo que quiere decir todas saliendo del nudo. Esta sería la fuerza en la base DE. Este otro en la base AD. Una vez que he dibujado todas las fuerzas que actúan en ese nudo, hago sumatoria de fuerzas en el eje X, debe ser 0, y aquí tengo DE en el eje X. Estas dos no tienen componente. Entonces, por ejemplo, la base DE, para esa condición de carga, su esfuerzo es 0. Sumatoria de fuerzas en Y también debe ser 0. Y tengo AD positivo menos el peso. Esta no tiene componente en Y, igual 0. Entonces, AD sería el menos P, pasa al otro lado como P. Y aquí este vale 90 kilonewtons. Ya tengo. El esfuerzo en la base AD es 90 kilonewtons. Me ha dado positivo, lo que quiere decir que esta base está sometido a tracción. ¿Ya?
sometido a 30. Esto que yo les he explicado aquí se cumple. Hay dos barras alineadas y la barra que no está alineada es 0. Aquí está, aquí se cumple. Vean, esta barra AD con esta carga están alineadas. Por tanto, la fuerza en la barra D es 0. O sea, de entrada yo podía haber dicho eso y me ahorraba este trabajito que hice aquí. Bueno, ahora, en cada nudo solamente debe haber dos incógnitas. ¿Ya? Ahora me paso aquí. Y para este caso, yo ya conozco. Entonces tendría 1, 2 incógnitas. Entonces me paso aquí este nudo ya también. Ah, pero hay una cosa antes de hacer eso. Si yo diría, digamos, ¿cuál es la condición para que una estructura en el plano sea rígida? Es que N tiene que ser 2J menos 3, creo que es, ¿no? 2J menos 3, aquí está. Entonces, voy a verificar de que esa estructura es rígida. Ya, J, ¿cuántos nudos hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces esto es N, 2 por 6, 12, menos 3, 9. 9 barras tiene que haber para que esté en equilibrio. Entonces, aquí yo tengo una barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras, 5 barras, 6 barras, 7 barras, 8 barras, 9 barras. Entonces, esa estructura está en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si, como este DE me ha salido 0, yo digo, bueno, pues no existe esa base. Ahora no va a estar en equilibrio. O sea, no va a ser rígido. No va a ser rígido esa estructura. Porque esta barra que está aquí, así se va a mover. Está suelto. ¿Ve? Por eso dice, en algunos cálculos hay algunas barras que tienen un esfuerzo nulo, pero esas barras tienen que estar ahí para que la estructura sea rígida. ¿Ya? Pero seguimos. Ya, eso he hecho aquí. Primero he dicho nudo D. He dibujado saliendo de E a D y los 90. Suma de fuerzas horizontales, de ahí encuentro que DE es 0. Suma de fuerzas verticales será AD, positivo hacia arriba, menos 90 hacia abajo. Y de ahí despejo AD, 90 kilonewtons, y está sometido a tracción, porque me da positivo. Ahora, me paso a la barra AD, perdón, al nudo A. Y aquí está el nudo A. Actúa esta fuerza en esta barra AB, que está aquí. Esta barra AE, que está aquí. Y esta barra que yo ya lo conozco, que vale 90 kilonewtons. Aquí está. Esos tres. Tendría que hallar este ángulo alfa y este ángulo tita. Respecto al horizontal, este es el alfa y este es el tita. Eso de. Y aquí estoy calculando eso, en función a los datos, a las dimensiones que me dan. Y de ahí obtengo que el seno de alfa es 0,38 y el coseno de alfa 0,92. Y
el seno de tita 0,88 y coseno 0,92. Entonces empiezo. Sumatoria de fuerzas horizontales o en X debe ser 0. AB coseno de alfa más AE coseno de tita. Aquí está. No hay más. Esta por ejemplo no tiene en el eje X. Igual 0. Pero el coseno de alfa es 0,92. Entonces 0,92 AB y el coseno de tita es 0,92 AE. Se simplifica el 0,92 y tengo que el esfuerzo en AB es A menos el esfuerzo AE. Pero no tengo el valor todavía. Sumatoria de fuerzas verticales. Positivo hacia arriba, AB seno de alfa. Este es negativo hacia abajo, AE seno de tita. Y 90 negativo. El seno de alfa y el seno de tita conozco. Están aquí, seno y seno. Los reemplazo y encuentro este coseno. Como el AB es igual a menos AE, lo reemplazo. Y de ahí encuentro que el AE es igual a menos 118.42 kilonewtons. Me dio negativo. Quiere decir que la barra AE está sometido a compresión. Y como AE es menos 118, yo lo reemplazo aquí, menos con menos 118 se vuelve positivo. Y el AB, que tiene 118,42 kilonewtons, está sometido a tracción. O sea, esta barra AB sometido a tracción y esta barra AE sometido a compresión. Luego me paso a este nudo, al nudo E. Yo ya conozco esta barra, esta también, que es 0. Esta no conozco y esta no conozco. Entonces, para este nudo tengo dos incógnitas, sí. Porque, ojo, si me pasaba aquí, a este nudo, yo tenía incógnita 1, 1 y otro. 3 incógnitas. Esta sí ya lo conozco. Entonces, no puedo irme al nudo B porque tengo 3 incógnitas. Tengo que buscar un nudo donde haya 2 incógnitas nomás. Por eso que me he pasado al E. Y aquí estoy haciendo el análisis del E. Nuevamente, sumatoria de dibujo, y digo sumatoria de fuerzas en X y en Y encuentro los valores. Luego me voy a otro nudo, en este caso al B. Y ahí nuevamente hago sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y encuentro los esfuerzos y al mismo tiempo indicando de que si está sometido a tracción o a compresión. Luego me voy al nudo C, etcétera, y así lo completo todos los puntos. Aquí, para que ustedes lo analicen esto, la pregunta es la misma. Hallar los esfuerzos en todas las barras e indicar si están sometidos a tracción o a compresión. Está. Primero he hallado las reacciones. A1, A2 y el E1. Y ahí está. Y luego empiezo con análisis de los nudos. De ahí que se llama método de nudos. He empezado con el nudo A. La reacción A1 conozco. La reacción A2 conozco. Aunque la reacción A2 me dice que es 0. Aquí va. Entonces, en el nudo A solamente tengo 2 incógnitas. En la barra AB y en la barra AH. Y aquí está dibujado. Siempre voy a dibujar en cada nudo las fuerzas saliendo del nudo. Porque eso dice, de entrada considero que
todas las basas están sometidos a tracción. Si al hacer el cálculo me sale positivo, sí estaba a tracción. Y si me sale negativo, quiere decir, está sometido a compresión, no salía del nudo, llegaba al nudo, quiere decir. Y eso es lo que hago en todos estos, pero tienen que hacer ustedes. El otro método es el método de secciones. Y aquí aclara y compara un poco entre estos dos métodos. Dice, el método de nudos es efectivo cuando se quiere determinar esfuerzos en todas las basas de una estructura. Ahora, si solo se desea conocer esfuerzos en una o en pocas basas, el método de secciones es más efectivo. Ahora, aquí explica en qué consiste el método de secciones. Yo tengo esta estructura, vean su forma. Aquí, 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 y dos barras aquí, otra aquí, y una diagonal. ¿Será que está o es rígida? A ver, debería cumplir la condición 2n menos 3. ¿Cuántos nudos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nudos. 6 por 2, 12 menos 3, 9. 9 basas también debe haber. A ver, va 1, va 2, va 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces esta estructura es rígida. ¿Ya? Y entonces, yo quiero hallar los esfuerzos en estas tres basas. En esta y en esta. No me interesa calcular todas estas, solamente en esas tres. Entonces, si yo quiero calcular solamente en esas tres, lo voy a seccionar la estructura, haciendo pasar por esas tres basas. Y ahora la estructura se divide en dos partes. Una parte que está aquí a la izquierda y la otra que está acá a la derecha. Y depende de cada uno qué parte analizamos, qué parte queremos analizar. Obviamente yo voy a elegir la parte que sea más sencilla. Entonces, supongamos que yo quiero elegir esta parte, la parte derecha. Pero para calcular la parte derecha necesito conocer las reacciones todavía, ¿no? Entonces, eso me va a tomar mi tiempo. Pero si yo decido la parte izquierda, aquí no hay nada que calcular, ya puedo empezar. No me interesan las reacciones. Y eso es lo que he hecho aquí. He dibujado ese triángulo y estas basas que se han cortado aquí, aquí y aquí, los represento por fuerzas. La fuerza en la basa BD, en la basa BE y en la basa CE. En esa parte actúa P sub 1, P sub 2 y nada más. P sub 1, P sub 2. Ahora, leeremos esto. Ya, supongamos que deseamos determinar el esfuerzo axial en la base BD, o sea, aquí, en este de arriba. Realizamos un corte NN, aquí está, ese es el corte NN, que involucre la buscada. Notamos que NN divide la estructura en dos partes. La parte de la estructura que se elige es aquella que sobre ella actúan tres fuerzas desconocidas. Ya. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Cuando yo corto por una sección, esta sección debe cortar solo a tres basas, máximo tres basas. No siempre van a ser verticales, pueden ser horizontales, inclusive en curva, darse. Pero solo a tres basas debe cortar, porque solamente
vamos a obtener 3 ecuaciones. Eso quiere decir, la parte de la estructura que se elige es aquella que sobre ella actúan 3 fuerzas desconocidas. Y luego se aplican las ecuaciones de equilibrio correspondientes a esta parte de la estructura. Entonces yo he elegido la parte izquierda y ahora voy a considerar sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, que son las las condiciones de equilibrio. La sección NN se elige de tal manera que corte no más de 3 barras. En la estructura analizada elegimos la parte ABC, o sea, la parte izquierda, ABC, como un solo cuerpo rígido. Como no sabemos si las fuerzas axiales en las barras involucradas están a tracción o a compresión, elegimos como si todas eran a tracción, es decir, saliendo de los nudos, del nudo, lo que les decía hace rato, siempre es así. Y una vez obtenido el valor, su signo nos dirá si se halla tracción, positivo, o compresión, negativo. Esa es la parte. Pero vean qué facilito lo resuelve. Dice, si solamente se desea conocer la fuerza BD, ¿dónde está? Si solamente se desea conocer la fuerza BD, es necesario plantear o buscar una ecuación que no contenga ninguna de las demás incógnitas. Ya. Las incógnitas son estas 3 fuerzas. Entonces, si yo solamente quiero calcular esta, entonces tengo que buscar un punto donde me anulen las otras 2. Y el punto donde me anulan las otras 2 es justamente este punto E. Las 2 convergen ahí. Entonces voy a decir, sumatoria de momentos respecto del punto E debe ser 0. Estas no producen momento. Y tengo que hacer este y este. Sumatoria de momentos respecto del punto E es igual a 0. ¿Sí? Y con eso ya directamente encuentro el FD sin necesidad de hacer otro cálculo. Ahora, si solo se desea conocer la fuerza CE, si solamente esta fuerza quiero saber, entonces voy a hacer momentos respecto del punto B. Así estas 2 se anulan. Estos son datos con la carga externa. Y encuentro el CE. Entonces, si solo se desea conocer CE, se debe escribir una ecuación donde no intervengan las otras incógnitas. Y esa ecuación sería C, sumatoria de momentos en B, igual a 0. Ya. Si solo deseamos conocer la fuerza BE, esta fuerza inclinada, la ecuación adecuada sería de todo el cuerpo sumatoria de fuerzas verticales o sumatoria de fuerzas horizontales. La que más fácil sea. ¿Ya? Generalmente para las fuerzas en barras inclinadas, para conseguir su esfuerzo, se hacen sumatoria de fuerzas, ya sean verticales u horizontales. Y con esas 3 ecuaciones de equilibrio, yo encuentro las 3 fuerzas. Qué facilito es eso. Ese es muy claro que ustedes quieran que hagan, pero no tengo otra. Esta, por ejemplo. Vean, tengo esta estructura y dice, hallar las fuerzas axiales en las barras BD, o sea, en esta barra de aquí, y en la barra BC, en la barra inclinada, e indicar si están sometidos a tracción o a compresión. Entonces, yo secciono esa estructura con un corte que afecte a las barras involucradas. A mí solamente me piden BD y BC. Y lo corto así.
corta a 3 basas. Entonces sí es posible. Ahora, ¿qué lado considero? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Si es el lado izquierdo, tengo que encontrar esta reacción vertical, esta reacción horizontal. Y si es el lado izquierdo, tengo que encontrar solo la vertical. Entonces decido que sea el lado derecho. Calculamos la reacción en E. Entonces, para calcular la reacción en E, tengo que considerar todo el sistema, ¿no? Hallo centro de momentos respecto del punto A. Hallo momentos y obtengo que E es 2741. Entonces, elegimos la parte derecha, ¿ves? ¿Qué fuerzas actúan aquí? Las basas cortadas se representan por fuerzas, siempre saliendo de los nudos. Y eso es lo que he dibujado aquí. Y aquí también hay otra barra, ¿no? Y ahí está, esa barra BC y la barra AC. Ahora, para calcular la barra BD, hago centro de momentos en C. Esta fuerza está así. Centro de momentos. Entonces, tengo BD, esta barra BD, que no conozco, y su brazo sería esta distancia. Entonces, BD, el brazo es 0.866 L. Aquí están los cálculos de los ángulos. Ya. Este 1500 produce momento negativo. El BD produce momento positivo, sentido de giro mano derecha. Aquí está positivo. Este 1500 produce momento negativo. Y es 1500 y el brazo es esta distancia. Y esa distancia es 1/2 de L. Esta reacción produce momento positivo. Es 2741 y el brazo es L. Los L se simplifican y de ahí despejo BD. Y me da menos 2.299 kilogramos. Como me da negativo, está sometido a compresión. Ahora, para calcular esta reacción o este esfuerzo en esta barra, como está inclinada, voy a hacer sumatoria de fuerzas. ¿Cuál? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Porque si digo horizontal, esto no conozco y tuviera que calcular primero esto. Entonces me conviene que sean verticales. Esta no tiene vertical, esta es vertical, esta es vertical. Aquí está abajo, cachito. Entonces, BC coseno de 30, la componente de este BC vertical, coseno de 30, más esta fuerza de reacción, que es vertical, 2741, y menos los 1500 que actúan aquí, en este nudo. Este BD no tiene componente en Y. Entonces, hago los cálculos y despejo BC. BC me da 1433 kilogramos. Negativo. Ese menos ahí abajito lo dibujo. Y también está sometido a compresión. ¿Ven? Esa estructura se resuelve así en 2 líneas prácticamente. Eso es, jóvenes, estructuras. No es nada complicado, ¿ya? Pero hay esas consideraciones que hay que tenerlos presente. Las consideraciones, creo que son 7 aquí al inicio que les he hecho.
La armadura es rígida, se desprecia el peso del elemento, en ningún momento he hecho una valla, sus vallas pesan tantos, nada. Las cargas están aplicadas en los nudos solamente. Eso quiero. Por ejemplo, en ningún momento, supongamos esa estructura. Los apoyos están aquí y por tanto sus reacciones son así, aquí. Otra fuerza actúa aquí o aquí, puede ser, si quieren, inclinado, como sea las fuerzas. Pero actúan solo en los nudos. Aquí puede haber otra carga, pero también actúa en el nudo. En ningún momento hay una fuerza que actúe en la mitad de la valla, que esté aquí o que esté aquí. No hay. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir de que no es que no puedan estar cargados aquí, así. Pueden estar cargados, pero este tipo de estructuras tienen otra forma de resolver. Otra forma. Y además a este tipo de estructuras que trabajan con fuerzas aplicadas a lo largo de las vallas, se les llama entramados. Es otra forma de resolver eso. Entonces, esta condición que dice el inciso C, las cargas están aplicadas en los nudos nomás. Los extremos de cada valla están articulados por pasadores en las espigas. Las fuerzas que actúan en cada valla son axiales, o sea, cuando me dicen esfuerzos en las vallas, esas fuerzas que actúan, que son internas en las vallas, tengo que dibujarlos a lo largo de la valla. Eso es, son axiales a lo largo del eje de la valla. El sistema de fuerzas en cada nudo son concurrentes, sí. Todas las fuerzas llegan al nudo o salen del nudo. Sistema concurrente. Y una base en una estructura solo puede estar sujeta a tracción o a tensión o a compresión. Tensión, si la fuerza sale del nudo, y compresión, si la fuerza llega al nudo. Vean que es muy simple este tema. Hay dos métodos para resolver: método de nudos y el método de secciones. El método de nudos es útil cuando me piden calcular las fuerzas en todas las vallas. Y el método de secciones es útil y práctico para calcular esfuerzos en determinadas vallas. Y así se resume este tema en esas pocas cosas que hay que aprender.